Bueno, entonces, ahora vamos a ver otros ejemplos de análisis de modelos utilizando la segunda ley de Newton, o la ley del movimiento. Y para eso vamos a ver este problema. Dice, un bloque empuja a otro. Dos bloques de masa M1 y M2 con M1 mayor a M2 se colocan en contacto mutuo sobre una superficie horizontal sin fricción, que eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿eh? Aquí eso no se considera, aquí no hay fricción. Con la figura 512A. Es este. Una fuerza horizontal constante F se aplica a M1 como se muestra. Encuentra la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces aquí está esta fuerza que empuja este bloque, que es más pesado que este. Y eh, el diagrama de cuerpo libre para M1, todas las fuerzas. Aquí está para M1, para M2. Esta es P21, bueno, es la fuerza, la normal, que es contraria a la fuerza de gravedad. Y esta es P21, la resistencia, ¿no? La fuerza que se pone a este. Y esta es la fuerza que empuja. P21 y este es P12, ¿sí? Divide la masa de 2. N2 entre M2. No, perdón, no, ¿cuál entre? Es la fuerza de la gravedad, ¿no? Debido al bloque. Entonces, aquí le ponemos solución y ya sabemos, ¿no? Que es conceptualizar la parte física, ¿no? La situación física que es importante. Y se elabora ideas de la situación mediante la figura 512. Y observe que ambos bloques deben experimentar la misma aceleración porque están en contacto mutuo y permanecen en contacto para todo el movimiento. Categorizar. Este problema se categoriza como una partícula bajo una fuerza neta porque se aplica una fuerza a un sistema de bloques y se busca la aceleración del sistema. ¿Sí? Analizar, primero represente la combinación de los dos bloques como una sola partícula bajo una fuerza neta. Aplique la segunda ley de Newton, entonces aquí vamos a aplicar la segunda, aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton a la combinación de la dirección X, aquí en la dirección X, para encontrar la aceleración. Entonces aquí tenemos que esta es la sumatoria de las fuerzas en X es igual a fuerza, nada más hay una fuerza que es en la dirección X. Entonces aquí tendríamos la suma como una partícula masa 1 más M2, porque hay una aceleración por la aceleración en X. Entonces aquí lo que podemos despejar, y esto nos va a dar la ecuación 1, te la voy a poner aquí, AX es igual a la fuerza entre M1 más M2. Y esta es la ecuación 1. Entonces esta es la ecuación, encuentra la magnitud. Entonces ahí está la aceleración en X. Y es la misma que la de un solo objeto de masa M1 más M2 sometido a la misma fuerza. Entonces aquí es el inciso B, es determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los dos bloques. ¿Sí? Entonces otra vez, solución, que es conceptualizar primero. La fuerza de contacto es interna al sistema de los dos bloques, fuerza de contacto, ¿no? Que hay entre estos dos. Por lo tanto, no es posible hallar la fuerza al representar el sistema como un todo, los dos bloques, como una sola partícula. Se tiene que analizar por separado. Categorizar, considere ahora cada uno de los dos bloques de manera individual al clasificar cada uno como una partícula bajo una fuerza neta. Entonces lo vamos a analizar como si fueran fuerzas, partículas separadas. Analizar, construya primero un diagrama de fuerzas actuando sobre el objeto para cada bloque, como se muestra en la figura 512B y 512C, donde la fuerza de contactos se denota por P. Es esta, ¿no? Es la fuerza de contacto entre las dos partículas. A partir de la figura 512C, se ve que la única fuerza horizontal sobre M2 es la fuerza de contacto P12, la fuerza que ejerce M1 sobre M2, que se dirige hacia la derecha. Bueno, entonces ahí estamos que
aplicando la segunda ley de manera similar a esto, lo voy a poner aquí, lo voy a copiar. Esto, aplicando, es lo mismo, aplicar la segunda ley de Newton en la dirección X a M2. A M2 se tiene que, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a P1, 2 es igual a M2 a X de la fuerza, ¿no? Que se está ejerciendo. Entonces aquí tenemos que, esta es la ecuación 2, y vamos a sustituir esta ecuación, la ecuación 1, acá. Entonces esto, nada más nos quedamos con esta ecuación. P1, 2 es igual a M2, multiplica a la fuerza entre M1 más M2, y ya ahí quedaría, ¿no? Entonces la expresión 3. Ahora, finalizar. Este resultado muestra que la fuerza de contacto P12 es menor que la fuerza aplicada F. P12. La fuerza que se requiere para acelerar el bloque 2 debe ser menor que la fuerza requerida para producir la misma aceleración para el sistema de dos bloques. ¿Sí? Entonces es menor esta fuerza, porque la masa M2 es más pequeña. Para finalizar, compruebe esta expresión para P12 al considerar las fuerzas que actúan sobre M1, que se muestran en la figura 512B, que sería esta, ¿no? Las fuerzas que actúan horizontales sobre M1 son la fuerza aplicada F hacia la derecha y la fuerza de contacto P21, que sería esta. Hacia la izquierda, la fuerza que ejerce M2 sobre M1 a partir de la tercera ley de Newton. O sea, aquí lo que tenemos es de la tercera ley de Newton, tercera de Newton, es lo que dice, a toda acción hay una reacción, ¿no? Entonces aquí se tiene que P21 es igual a P12. Son iguales las fuerzas. Entonces aquí otra vez le ponemos esto, aplicando la segunda ley. Aquí es aplicando la segunda y la tercera ley de Newton. A M1, nada más que aquí es a M1. Aquí tengo el diagrama de bloque. Ahí está. Esta es la sumatoria de fuerza de X es igual a fuerza menos P21, que esto es igual a fuerza menos P12 igual a masa 1 por aceleración en X, ¿sí? Y aquí lo vemos del diagrama de cuerpo libre. Fuerza menos P21, pero esta P21 a partir de la tercera ley de Newton, que a toda acción hay una reacción, son iguales, entonces es equivalente. Ahora, esta ecuación, lo que se hace es, pues tenemos esta ecuación, P12, la vamos a sustituir y, pues sustituyendo, voy a poner aquí sustituyendo, y resolviendo para P12. Resolver a P12. A ver, aquí. A ver, espérenme tantito. Lo vamos a hacer. No, se va a resolver. Esta flecha ahorita no va. Lo voy a poner aquí así. Esta flecha no va.
lo que sí va es resolviendo para P12. P12 es igual a fuerza menos M1 por AX. Esto es fuerza 1 y AX es esta que está arriba. ¿Cuál fuerza 1? F menos M1 por F entre M1 más M2. Un poquito de álgebra, o sea, como factor común M1 más M2. Fuerza por M1 más M2 menos F por M1. Esto es igual a ¿qué? Fuerza por M1 más fuerza por M2 menos fuerza por M1 entre M1 más M2. Y esto, ¿qué podemos hacer ahí? Pues que F por M1 menos F por M1 se cancela. Y lo que tenemos es que P12 es igual a fuerza por M2. O igual le voy a poner así por separado para diferenciar las masas. M2 entre M1 más M2 por la fuerza. Que esta ecuación es equivalente a esta. No la voy a reacomodar. P12 es igual a M2 entre M1 más M2 por la fuerza. Sí, este resultado concuerda, esta ecuación, pues concuerda con este. O sea, son las mismas ecuaciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Dice ahí. Bueno, pues ahí nada. Bueno, entonces aquí en el libro dice, ¿qué pasaría si, imaginen que la fuerza F de la figura 5.12 se aplica hacia la izquierda sobre el bloque derecho de masa M2? O sea, en lugar de, lo voy a poner aquí con rojo, o sea que la fuerza fuera esta. Esto es lo de la fuerza. ¿Qué pasaría? La magnitud de la fuerza P12 es la misma que cuando la fuerza, voy a poner ahí, que deje el dibujo. La magnitud, es la pregunta, la magnitud de la fuerza P12 es la misma que cuando la fuerza se aplica hacia la derecha sobre M1, o sea, sería igual a esta. Esa es la pregunta o lo que dice, ¿no? Entonces aquí le voy a poner respuesta. Voy a poner con otro color para diferenciarlo. Entonces, esta respuesta. Y cuando la fuerza se aplica hacia la izquierda sobre M2, la fuerza de contacto debe acelerar a M1. A M1. En la situación original, la fuerza de contacto acelera a M2. A M2, ¿qué es esto, no? Dice, puesto que M1 es mayor a M2, se requiere, puesto que M1 es mayor a M2, se requiere más fuerza de modo que la magnitud P12 es mayor que la situación original. Para ver esto matemáticamente, modifique la ecuación 4 apropiadamente y resuelve para P12. P12, es que aquí la ecuación 4 sería la que está arriba. Pero bueno, el chiste es de que aquí se tendría que aplicar más fuerza del lado izquierdo que del lado derecho, porque necesitamos empujar este bloque que está más pesado. Imagínense que este fuera de 5 kilos y este de 10 kilos, pues costaría más trabajo. Sin embargo, aquí, este que es de 10 kilos, pues cuesta menos trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver otro problema. Dice, peso de un pescador en un elevador. Dice, una persona pesa un pescado de masa M en una balanza de resorte unida al techo de un elevador, como se muestra en la figura 5.3. Muestre que si el elevador acelera ya sea hacia arriba o hacia abajo, la balanza del resorte da una lectura que es diferente del peso del pescado. Entonces aquí hay una aceleración en el elevador, ya sea tanto para arriba o para abajo, ¿no? Entonces aquí, peso aparente contra peso real. Cuando
en figura intelectual, cuando el elevador acelera hacia arriba, la lectura en la balanza de resorte proporciona un valor mayor que el peso del pescado. Y sobre esta figura, cuando el elevador acelera hacia abajo, la lectura de la balanza del resorte proporciona un valor menor que el del peso del pescado, ¿sí? Como que hay una resistencia. Y esto lo hace también como con base en una figura que ya hemos visto anteriormente, la voy a poner. Lo hace con base en esta, también el análisis, ¿no? La naturaleza de la teoría de la fuerza. Aquí, si hay una fuerza hacia abajo, F2, pues F1, por ejemplo, resorte de 1 centímetro. Una fuerza descendente F2 estira el resorte de 2 centímetros. Cuando F1 y F2 son simultáneos, el resorte se estira a 3 centímetros, F1 y F2. ¿Sí? Entonces, aquí también está la fuerza de la gravedad más la fuerza de la aceleración debida al elevador. Si nada más hay que tener en cuenta. Dice conceptualizar, bueno, la solución, entonces a poner la solución. Conceptualizar la lectura en la balanza se relaciona con la acción del resorte en la balanza, que depende de la fuerza en el extremo del resorte, como en la figura 5.2 que les había mostrado anteriormente. Imaginen que el pez cuelga de una cuerda unida al extremo del resorte. En este caso, la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre el resorte es igual a la tensión T, que está acá, esta tensión T. Por lo tanto, se busca T, la fuerza T jale hacia abajo en la cuerda y hasta arriba sobre el pez. Ahora, categorizar. Este problema se clasifica al considerar el pez como una partícula en equilibrio si el elevador no acelera o como una partícula bajo una fuerza neta y si el elevador acelera. Como en el caso anterior, si está en equilibrio, pues la sumatoria de las fuerzas van a ser iguales a cero. Si hay una aceleración, pues se pone el término del lado derecho de la segunda ley de Newton. Eso nada más hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, analizar. Inspeccione los diagramas de las fuerzas actuando sobre el pez en la figura 5.13 y note que las fuerzas externas cuando actúan sobre el pez son la fuerza gravitacional, o sea, la fuerza gravitacional que sería esta, fuerza gravitacional, es como vector, ¿no? Y la fuerza T, que es esta, que ya había puesto, ¿no? Entonces ahí está, que ejerce la cuerda. Si el elevador está en reposo o moviéndose con velocidad constante, el pez es una partícula en equilibrio. En reposo la poner aquí, en reposo, es para que lo tengamos en cuenta, ¿no? En reposo, ¿qué es lo que tenemos? Pues la suma de la segunda ley de Newton, fuerzas en Y es igual a T, no, T menos, aquí es T menos fuerza de gravedad es igual a cero, ¿sí? Porque no hay aceleración en reposo. Esto implica o es equivalente a que la tensión es igual a la fuerza de la gravedad, ¿sí? Igual a mg. Y se recuerda que el escalar mg es el peso del pez. Ahora suponga que el elevador se mueve con una aceleración a, que es la que tenemos acá. Es los casos que tenemos en este problema, en este ejemplo. En relación con un observador que está de pie fuera del elevador en un marco inercial. Ahora el pez es una partícula bajo una fuerza neta. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, que ahorita no estamos en reposo aquí, ¿no? Entonces, la sumatoria es la que nos interesa, de fuerzas en Y es igual de manera similar T menos mg, que la fuerza de gravedad es igual a masa por aceleración en Y. ¿Sí? Resolviendo para T, T es igual a masa por aceleración Y más masa por la gravedad. Entonces aquí lo que hace Selway es factorizar mg. Entonces mg, para no afectar la ecuación, pues esta la divide a y entre la gravedad para que no afectemos la ecuación, ¿no? Entonces soltamos la gravedad más 1. Entonces la tensión es igual a la fuerza de gravedad
por h entre la gravedad más 1. Esto se hace frecuentemente, le voy a agregar un 1 o cuestiones de ese tipo. Esta es la ecuación 1. Entonces, esta es la ecuación 1, que no la hubiera encerrado, pero bueno, porque no está, otra la vamos a utilizar. Dice, donde se eligió hacia arriba como la dirección y positiva, se concluye que la ecuación 1, de la ecuación 1, que la lectura de la balanza de T es mayor que el peso del pesa. mg si A es hacia arriba. Si A es hacia arriba, de modo que AY es positiva. AY es positiva, figura 5.13. Que sería ¿no? Entonces va a ser, si la aceleración es positiva, pues va a ser más grande. Y que la lectura es menor que mg si A, la aceleración es hacia abajo, de modo que AY es negativa. Ahorita lo vamos a ver con valores numéricos. ¿Sí? Que este es el inciso que sí. Bueno, entonces ahora, el inciso B dice, evalúa las lecturas de la balanza para un pescado de 40 newtons. O sea, si el elevador se traslada con una aceleración h más menos 2 metros sobre segundo al cuadrado, entonces va a ser dos valores. Dice solución, vamos a poner la solución. Dice, evalúa la lectura de la balanza a partir de la ecuación 1, esta. Si A es hacia arriba, entonces la tensión es igual a la fuerza de gravedad, que son los 40 newtons, por, ahora va a ser más 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre 9.8, 8 metros sobre segundo al cuadrado más 1. Lo va a dejar, es cuando va la aceleración hacia arriba, ¿sí? Ahora te va a poner los valores abajo, entonces la tensión, ahora cuando va hacia abajo la aceleración, los mismos valores 40 newtons, que sería menos 2 metros sobre segundo al cuadrado sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado más 1. Y aquí, pues, cabe más decir, pero las unidades de metros sobre segundo al cuadrado se cancelan y tenemos los dos casos, tanto el de la aceleración hacia arriba, que se va subiendo, y la aceleración hacia abajo, que va bajando el elevador. Ahora, ¿cuánto da esos valores? Bueno, entonces ahí está, 48.2 newtons. Entonces, sí vamos a tener una mayor tensión. En este caso, va a aumentar si aumentamos la aceleración hacia arriba. Y cuando aceleramos hacia abajo, vamos a tener una menor tensión de 31.8. Va a disminuir como están en la imagen. Aquí, por ejemplo, que fuera 48.2 y aquí está, va a disminuir a 31.8 newtons. Entonces, ahí tenemos lo de los valores, el valor negativo, valor positivo para abajo, valor positivo, perdón, para arriba, valor negativo hacia abajo, como el de la gravedad, ¿no? Bueno, entonces, dice, a ver, ¿qué pasaría si, supongo que el cable del elevador se rompe y el elevador y su contenido están en caída libre? ¿Sí? ¿Qué sucede con la lectura de la balanza? Dice, respuesta, si el elevador está en caída libre, la aceleración del pez, aquí lo voy a poner con esta ecuación. Entonces, si se rompe se rompe el cable, se rompería el cable, lo voy a poner con negro. H es igual a menos G. ¿Sí? Entonces, si esto es así, entonces H, de otra vez de manera similar, H lo va a pasar dividiendo entre G es igual a menos 1. A menos 1. Entonces aquí tensión es igual a fuerza de la gravedad. H entre G es igual a menos 1 más 1. Menos 1 más 1 queda 0. Entonces, la tensión es igual a 0. No hay tensión. Entonces dice, esto es 0. Esto es el pez, parece no tener peso. Entonces, la tensión aquí sería igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí acabaría esto. Ahora vamos a ver este otro problema que dice es la máquina de Atwood. Voy a poner un poco más el dibujo para acá. Dice, cuando dos objetos de masas distintas cuelgan verticalmente sobre una polea sin
fricción de masa despreciable, como en la figura 5.14a. El dispositivo se llama máquina de Atwood. Se usa a veces en el laboratorio para calcular el valor de G. Determine la magnitud de la aceleración de dos objetos y la tensión en la cuerda sin peso. Entonces aquí está la máquina de Atwood. Aquí es otra vez, ¿no? De manera similar al caso anterior, si es hacia arriba, es positiva, si es hacia abajo es negativa. Entonces aquí, bueno, aquí lo vamos a manejar así. Esta va a ser positiva. Y aquí también la manejan como positiva. Ahorita lo vamos a ver cómo. Diagramas de cuerpo libre para los dos objetos. Solución. Vamos a poner otra vez la parte de categorizar, ¿no? Conceptualizar la parte física. Imaginen en acción la situación que se muestra en la figura 5.14a. Conforme un objeto se mueve hacia arriba, el otro objeto se mueve hacia abajo. Entonces, uno se mueve hacia arriba, para acá, y el otro se mueve hacia abajo. Puesto que los objetos están conectados mediante una cuerda inextensible, sus aceleraciones son de igual magnitud. ¿Sí? Categorizar. Los objetos de la máquina de Atwood están sometidos a la fuerza gravitacional, así como las fuerzas que se ejercen mediante las fuerzas conectadas a ellos. Por lo tanto, este problema se clasifica como uno que involucra dos partículas bajo una fuerza neta. Analizar. Entonces, aquí está. En la figura 5.14b se muestran los diagramas de cuerpo libre para los dos objetos. En cada objeto actúan dos fuerzas. La fuerza hacia arriba, T, que es esta, en ambos casos, ¿no? Que ejerce la cuerda y la fuerza gravitacional hacia abajo, que tenemos acá. En problemas como este, con una polea que se representa sin masas y sin fricción, la tensión de la cuerda sobre ambos lados de la polea es la misma. Si la polea tiene masa o es dependiente de la fricción, las tensiones en cualquier lado no son las mismas y la situación requiere técnicas que se aprenderán en el capítulo 10. Eso al igual no lo vamos a ver aquí, pero bueno, aquí es una simplificación, ¿no? Dice, debe tener mucho cuidado con los signos en problemas como estos. En la figura 5.4a, note que si el objeto 1 acelera hacia arriba aquí, el objeto 2 va a acelerar hacia abajo. ¿Sí? Uno va a subir, el otro va a bajar. ¿Sí? Por lo tanto, por consistencia con los signos, si se define la dirección hacia arriba como positiva para el objeto 1, se debe definir la dirección hacia abajo como positiva para el objeto 2. ¿Sí? Entonces, va a ser positiva, a diferencia del elevador, ¿no? Era para arriba, positiva, y para abajo negativa. Aquí no, porque si se mueve una, se mueve una para arriba y la otra para abajo. Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. Con esta convención de signos, ambos objetos se aceleran en la misma dirección, que se define por la elección de signo. Además, de acuerdo con esta convención de signos, la componente y de la fuerza neta que se ejerce sobre el objeto T1 es T menos M1G. Y la componente y de la fuerza neta que se ejerce sobre el objeto 2 es M2G menos T. Entonces, tal vamos a ver, ¿no? Pero cambia nada más. Entonces, dice, del modelo de partícula, y ahora sí haciendo el análisis, del modelo de partícula bajo una fuerza neta, aplique la segunda ley de Newton. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton al objeto 1, que lo que tendríamos es la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a T menos M1G, 1G, es igual a M1 por HY. Entonces también aquí vamos a aplicar la segunda ley de Newton al objeto 2. Aquí va a cambiar fuerzas en Y, es igual a M2, que era lo que decía en el texto, M2G menos T igual a M2H. Esto luego como que no está tan sencillo de entender, pero aquí es para el objeto 1, T menos M1G. El otro, ¿por qué cambia? Porque va a tener signos opuestos. Este lado derecho es el mismo, bueno, de manera similar, no es el mismo, porque aquí es M1 y M2. Nada más aquí lo que cambia es que en lugar de que sea T menos M2G, va a ser M2G con signo positivo menos T. ¿Sí? Porque lo que decía, ¿no? Si uno sube,
el otro va a bajar, ¿sale? Este también lo podemos ver así, es equivalente. Esta ecuación con esta ecuación es equivalente. Nada más les digo, aquí esta ya la habíamos visto, esta situación, T menos M1G igual a la masa por la aceleración de la segunda ley de Newton. Esta, pues si va subiendo, lo vamos a tomar como positivo y este va a ser como negativo en la tensión, más M2G va a ser positivo, ¿sí? Entonces, es equivalente, ¿eh? Pero la que utiliza Serway es esta ecuación que está acá. Yo nada más la puse para ver las similitudes que hay entre esta ecuación y esta otra ecuación para los que todos, ¿sale? Entonces, nada más hay que tenerlo en cuenta eso. Ahora, entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Dice, sume la ecuación 2, aquí va a ser la ecuación 1, esta es, al igual le pudiéramos ponerla como la ecuación 2 esta, sumando ecuaciones 1 y 2, entonces aquí le voy a poner T menos M1, que también esto se puede hacer, es igual a M1 por H, menos T más M2G igual a M2H, se suman y la tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer? Pues que se cancelan las tensiones. Entonces aquí tenemos que M2 la voy a poner como positiva, la voy a factorizar la gravedad. Tenemos que M2 más M1, no más M1, no, menos M1 es igual a la aceleración y esta sí se suma, M1 más M2. ¿Sí? Y tenemos que, esto implica que la aceleración en Y es igual a M2 menos M1 entre M1 más M2. Todo esto que multiplica a la gravedad y esta es la ecuación. La voy a poner aquí 3. ¿Sí? Esa es la aceleración M2 menos M1 entre M1 más M2. Ahora, sustituyendo, lo voy a poner aquí, sustituyendo 3 en 1 en H, entonces tendríamos, y la voy a para despejar la tensión, que es la que nos interesa. Entonces aquí lo voy a hacer. Entonces tenemos que la despejo, quedaría tensión es igual a M1 por G más M1 por H, que es M2 menos M1 entre M1 más M2 por la gravedad. Entonces aquí voy a hacer un poquito de álgebra de manera similar que el caso anterior. El problema del ejemplo anterior, M1 más M2. Voy a multiplicar. A ver, déjenme ver. Es M1G por M1 más M, para no afectar la ecuación, más M1 por M2 menos M1 por G. Es un poquito más larga esta simplificación. Estoy haciendo álgebra, pero a final de cuentas se va a simplificar la ecuación. M1 más M2. Entonces M1, M1 por G más M1 por M2 por G menos M1 por M2 por G, y luego lo voy a poner un poquito más para acá, porque si no va a alcanzar, menos, no, este es M1, es más, ¿no? Este es M1 por M2 por G, luego M1 por M1 por G. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Pues tengo M1 por M1, que sería M1 al cuadrado, pero bueno, aquí esto, con esto se cancela. ¿Y qué nos daría? Pues que la tensión, no, lo voy a poner así. La tensión es igual, aquí tenemos M1 por M2 más G por G, esto sería 2 veces M1 por M2 por G. Entonces, espero que no haya problema, lo voy a poner aquí. M1 más M2
2m1 por m2, lo voy a que multiplica a la gravedad. Y esa es la tensión. La tensión que tenemos, y haciendo un poco de álgebra, primero despejando H, haciendo una recapitulación rápida. De aquí, ¿qué es lo que hicimos? Despejar H. Dice, determine la magnitud de la aceleración de los dos objetos. ¿Por qué? Pues porque es la misma, ¿no? Además utilizamos las dos ecuaciones. Aquí al final de cuentas es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, aquí tenemos H. Bueno, nada más despejamos H. No, sí, dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejamos primero H y luego sustituimos H en la ecuación de 1. Y ya tenemos que es la tensión de la cuerda sin peso, ¿sí? Bueno, entonces ahí ya tenemos eso. Dice, finalizar. La aceleración dada por la ecuación 3, que es esta, se interpreta como la razón de la magnitud de la fuerza desequilibrada en el sistema M2 menos M1 por G a la masa total del sistema M1 más M2, como se espera de la segunda ley de Newton. Nota que el signo de la aceleración depende de las masas relativas de los dos objetos. Ahora, ¿qué pasaría? Dice, describa el movimiento del sistema si los dos objetos tienen masas iguales. O sea, si M1 es igual a M2, pues si tenemos esto, pues esto implica que la aceleración Y es igual a ¿qué? Pues si M2 es igual a M1, pues M2 menos M1, o sea, M2 menos M1 es igual a 0. Por lo tanto, H es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí está, la aceleración Y es igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría físicamente? Pues estarían equilibrados. O sea, no habría más. No hay más que la situación física que estén al mismo nivel, ¿no? Entonces, aquí dice otro. Dice, ¿qué pasaría si una de las masas es mucho más grande que la otra? Entonces, aquí lo voy a poner. ¿Qué pasaría si M1 es mucho mayor a M2? Eso es lo que dice que pasaría. Dice, respuesta, en el caso en el que una masa es infinitamente mayor que la otra, se puede ignorar el efecto de la masa más pequeña. Sí, era lo que les decía anteriormente. Entonces, en tal caso, la masa mayor simplemente debe quedar como si la masa más pequeña no estuviese ahí. Es claro que si M1 es mucho mayor a M2, produce H es igual a menos G. Entonces, a ver aquí, miren, esta M1, si M1, pues en la H, ¿qué pasa si M1 más M2? Esto aquí va a tender, pues, a M1. Y el otro, pues, va a ser por un lado, ¿no? Y M2 menos M1, ¿a qué va a tender? Pues a menos M1. Entonces lo voy a hacer así. Menos M1 sobre M1 por la gravedad. M1 sobre M1 va a dar 1. Entonces, H es igual a ¿qué? A menos G. Que eso es lo que dice Serway. Produce H es igual a menos G. Ese es por un lado, por la gravedad. Ahora, si M1 más M2 en la tensión, ahora por otro lado, que eso no lo aborda Serway, pero lo voy a hacer yo. Entonces quedaría 2M1 por M2 entre M1 más M2 es aproximadamente M1. Entonces M1 por la gravedad. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasaría? Pues que se cancela M1 y la tensión la pudiéramos aproximar, aquí más o menos con una aproximación, T es igual a 2 veces M2 por G. Pero aquí a final de cuentas lo importante que sale a relucir es esto. Es que la aceleración va a ser igual a menos la gravedad. Y esto viene de que si M1 es mucho mayor, entonces esto pues caería M1 con una aceleración negativa.
y la tensión sería aproximadamente 2 veces la M2 por la gravedad. ¿Sí? Y ahí se terminaría este problema. Bueno, entonces ahora vamos a ver el caso, el último ejemplo de esto sin fricción. Esto aclaro, ¿no? Después ya veremos con fricción, aplicando la segunda ley de Newton. Aceleración de dos objetos conectados mediante una cuerda. Dice, una bola de masa M1 y un bloque de masa M2 se unen mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción de masa despreciable, como en la figura 5.15a. El bloque se encuentra sobre un plano inclinado sin fricción del ángulo θ. Encuentra la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión de la cuerda. Entonces aquí tenemos dos objetos conectados mediante una cuerda ligera sobre una polea sin fricción. Inciso B, diagrama de cuerpo libre para la bola. O sea, nada más tenemos la tensión y la fuerza de la gravedad. Y diagrama de cuerpo libre para el bloque. El plano inclinado no tiene fricción. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Nada más aclaro y específico, ¿no? Eso ya lo vuelve un poquito más complejo, pero pues tampoco aprendiendo la parte de la segunda ley de Newton, espero que ya no haya tanto problema. Bueno, entonces vamos a ver la solución. Como lo aborda este Serway, es categorizar, conceptualizar. Imagina que los objetos de la figura 5.15 están en movimiento. Si M2 se mueve hacia abajo del plano, M1 se mueve hacia arriba. Por eso aquí, en principio, vimos primero la ley de la máquina de Atwood para tratar de entender mejor este problema, ¿sí? Puesto que los dos objetos están conectados mediante una cuerda, la cual se supone que no se estira, ¿sí? Es una cuerda rígida, sus aceleraciones tienen la misma magnitud. En la figura 5.15b, observe que los ejes coordenadas normales para la bola y en la figura 5.15c están los ejes primados para el bloque, o sea, tiene las coordenadas, ¿no? Y categorizar. Es posible identificar las fuerzas en cada uno de los objetos y se busca una aceleración, de modo que los objetos se clasifican como partículas bajo una fuerza neta. Para el bloque, este modelo solo es válido para la dirección X'. Aquí tenemos X' y Y'. Aquí tenemos X y Y. En la dirección Y' se aplica el modelo de partícula en equilibrio de Y. Porque el bloque no acelera en esa dirección. Entonces aquí, otra vez, por cualquier cosa, la masa por la gravedad van a tener esta dirección. Va a depender, ya aquí en este bloque, pues el ángulo θ, que va a ser el ángulo complementario de este es θ. Ahora, aquí va a ser en la dirección X', M2G seno de θ, porque es el cateto opuesto. Y para la dirección Y' es M2G coseno de θ, porque es el cateto adyacente. La tensión, la normal, que va a ser así, y ya, ¿no? Entonces, analizar. Considere los diagramas de cuerpo libre que se muestran en las figuras 5.15b y 5.15a. Entonces, en la dirección Y aplica la segunda ley de Newton a la bola. Entonces, otra vez, ¿no? Esta es la que utilizamos, ¿no? La ley de batalla para este capítulo. Segunda ley de Newton a la bola. A la bola. Y elija dirección hacia arriba como positiva. Dirección hacia arriba. Arriba. Como positiva. Entonces aquí tenemos que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a, otra vez, ¿no? Esto ya lo habíamos visto, M1 por G es igual a M1 por AY. Entonces aquí lo que hace Serway es que esta aceleración va a ser la misma para ambos bloques. Entonces M1 por A, por la aceleración, ¿sí? Dice, para que la bola acelere hacia arriba es necesario que la tensión sea mayor a M1G. O sea, tiene que ser mayor esta que la M1G, o que la fuerza de la gravedad. En la ecuación 1, esta es la ecuación 1,
se sustituyó a Y con A porque la aceleración solo tiene una componente Y, y es también, les digo, para los dos cuerpos, ¿no? U objetos. Dice, para el bloque es conveniente elegir el eje X' a lo largo a lo largo del plano inclinado, como en la figura 5.15b. Por consistencia con la elección para la bola, se elige la dirección X' positiva hacia abajo, que es esta. En el plano, en la dirección X aplique el modelo de partícula, o sea, para el bloque, este es para el bloque. Vamos a utilizar tanto para las fuerzas en X' es igual a M2 G seno de teta, menos la tensión que está en contra, es igual a M2 AX', que es igual a M2 por A, que es la aceleración. Ahora, para la sumatoria de las fuerzas en Y' es igual a ¿qué? Bueno, entonces ahí está, la sumatoria de las fuerzas en X es M2G seno de teta menos T, igual a la masa 2 por aceleración X', igual a la masa 2 por aceleración. Ahora, en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y' es igual a N menos M2G coseno de teta, y aquí es igual a 0 porque no hay aceleración. Entonces, esta es la ecuación, la voy a poner acá con 2, y esta es la ecuación 3. Entonces ahí está, nos vamos a quedar ahorita a ver si no lo muevo para acá, el diagrama de cuerpo libre, porque es importante. Entonces, en la ecuación 2 sustituya a X. Bueno, esta ya la sustituimos, ¿no? Aquí está X igual a la aceleración, porque todos los objetos tienen aceleración de igual magnitud A. Entonces, de la ecuación 1 podemos resolver para T. Entonces aquí T es igual a M1 por G más M1 por A, que aquí podemos factorizar, ¿verdad? M1 por G más A. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos esta expresión para T, la podemos sustituir en esta expresión, ¿sí? ¿Para qué? Pues para resolver para la aceleración. Entonces ya lo voy a quedar. Voy a hacer M2G seno de teta menos M1 por G más A igual a M2 por A. Entonces voy a hacer un poco de álgebra. M2G seno de teta menos M1G menos M1A igual a M2A. Entonces esto tiene la aceleración, lo paso para acá y luego ya todo lo va a pasar para acá. Sí, ahorita espero que no haya problema. Entonces, M2 por A más M1 por A. Esto es igual a M2G seno de teta menos M1G. Entonces aquí puedo factorizar la aceleración. Aceleración que multiplica a M1 más M2. Y luego aquí puedo factorizar la gravedad. M2 seno de teta menos M1 por G. Entonces aquí tenemos que la aceleración es igual a M2 seno de teta menos M1 entre M1 más M2. Y todo esto multiplica a la gravedad. Esta ecuación es la ecuación que se utiliza para la aceleración y esta es la ecuación 5, está ahí en el libro. Ahora, si ya tenemos la aceleración, pues podemos determinar qué es lo que nos pide. Encuentre la magnitud de la aceleración de los dos objetos y la tensión de la cuerda. Entonces, tenemos la expresión de la tensión
Entonces voy a sustituir. P es igual a M1 por G más A. Lo voy a poner así. M2 seno de teta menos M1 sobre M1 más M2 por G. Haciendo un poco de álgebra también, M1 que multiplica a G por M1 más M2 más M2 G seno de teta menos M1G sobre M1 más M2. Todavía no termino. Tensión es igual, la voy a factorizar, M1 sobre M1 más M2, este es M1, que multiplica a M1G más M2G más M2G seno de teta menos M1G. Aquí, ¿qué puedo hacer? Pues puedo eliminar término, con este. Entonces aquí lo que tenemos es igual, factorizo también a M2G. M2G. A ver, déjenme ver. M1 por M2G entre M1 más M2 que multiplica a 1 más seno de teta. Seno de teta, y la voy a reacomodar como está en el libro de Serway, que es de la tensión es igual a M1 por M2 por 1 más seno de teta sobre M1 más M2 un corchete, y esta es por la gravedad, y esa es la ecuación 6, que es la ecuación para la tensión. Digo, aquí nada más la ecuación 6. Es importante pues hacer el álgebra con cuidado, ¿no? Dice, finalizar el bloque hacia abajo en el plano solo si M2 seno de teta, o sea, se acelera. Si M2 seno de teta, M2 seno de teta es mayor a M1, se acelera. Y si M1, este es el otro caso, M1 es mayor, o sea, a final de cuentas, también lo pudiéramos poner así como de manera similar, M2 seno de teta, pero ahora es el caso contrario, M1, la aceleración es hacia arriba. Entonces, esta es el bloque. A ver, te lo voy a poner aquí la situación física. Lo voy a poner acá para que lo veamos físicamente, ¿no? Ahí está. Dice, el bloque acelera hacia abajo en el plano, solo si M2 seno de teta, este es el bloque. ¿Verdad? Lo voy a poner acá. Lo voy a poner aquí, mira. Acelera el bloque si M2 seno de teta es mayor a M1. Si M1 es mayor a M2 seno de teta, la aceleración es hacia arriba del plano para el bloque y hacia abajo para la bola. Entonces sería para acá, ¿sí? Entonces note también que el resultado para la aceleración, ecuación 5, es esta. Se puede interpretar como la magnitud de la fuerza externa neta que actúa sobre el sistema bola-bloque, dividido entre la masa total del sistema. Este resultado es consciente con la segunda ley de Newton. ¿Sí? Entonces nada más aquí es cuestiones de este tipo. Entonces ahora vamos a ver otro. ¿Qué pasaría si
¿Qué ocurre en esta situación si teta? O sea, si teta es igual a 90 grados. ¿Sí? O sea, a final de cuentas, ¿qué pasaría si teta fuera 90 grados? Pues sería esto, ¿no? Así. Esto sería teta es igual a 90 grados. Sí, si no, sí. Entonces, dice, si teta es igual a 90 grados, el plano inclinado se vuelve vertical y no hay interacción entre su superficie y M2. En consecuencia, este problema se convierte en la máquina de Atwood del ejemplo 5.9. Si las ecuaciones 5 y 6, entonces aquí 5 y 6 de las, se deja que teta tienda al 90 grados, ello hace que reduzca las ecuaciones 3 y 4 del ejemplo 5.9. Entonces, a final de cuentas, seno de 90 grados es igual a 1, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces aquí la aceleración, esto implica que la aceleración es igual a m2 menos m1 entre m1 más m2 por la gravedad, que eso es lo que está diciendo, y la tensión es igual a m1 por m2 entre, no, dos veces, ¿verdad? Porque sería 1 más 1, esto sería 1, entonces sería dos veces m1 más m2 por la gravedad, y eso es lo que estaría pasando y lo que vimos anteriormente con la máquina de Atwood, que sería M2 menos M1 entre M1 más M2 por G, y luego la tensión 2 por M1 más por M2 entre M1 más M2. Entonces son casos particulares, se fijan. Entonces vamos a ver otro caso y es el último de qué pasaría si y si M1 es igual a 0. Si M1 es igual a 0, ¿qué pasaría? Dice, si M1 es igual a 0, entonces M2 simplemente se deslizaría hacia abajo por el plano sin interactuar con M1 a través de la cuerda. En consecuencia, este problema se convierte en el problema del automóvil que se desliza en el ejemplo 5.6. Si en la ecuación 5, que es la ecuación de la aceleración, entonces lo voy a poner aquí. Esto implicaría que M2, la aceleración, es igual a M2 seno de teta entre M2, ¿no? M2. Entre M2, y esto es por la gravedad, se cancelan las masas, la aceleración es igual a G, seno de teta. Seno de teta. Y sería lo del ejemplo 5.6. Este sería el ejemplo, ¿no? AX igual a G seno de teta, que era el que estábamos viendo en el problema anterior que tenemos acá. Así que sería A es igual a G seno de teta. Entonces, sería ese caso. Bueno, entonces aquí terminamos problemas sin fricción. Vamos a continuar con los problemas con fricción, considerando la fricción, ¿sí?